¿Qué pasó, queridos metahumanos? Soy Tete Caudillo, estamos en otro video de resumen, reseña y análisis de películas y series que me gustan y que les comparto. Vamos a hablar sobre Constantine, una serie que penosamente solo durará una temporada y que nos sirve como introducción del personaje a la tercera temporada de la serie Arrow. Entonces viene formando parte del mismo universo. La serie está basada obviamente en los cómics del mismo nombre. Constantine no es propiamente un héroe, es más lo que llamaríamos antihéroe. Este personaje debutó en lo que conocemos como Vértigo Comics, una editorial secundaria de DC Comics que se solían hacer personajes como más adultos, y debutaría precisamente en la línea de Vértigo Comics hasta que le dieron su propia serie, y tras el reinicio de DC Comics con los nuevos 52 se le colocaría en lo que hoy conocemos como la Liga de la Justicia Oscura, junto con otros personajes que involucran temas como de fantasmas paranormales, etc. Sin necesidad de ver ningún capítulo, una cosa te puedo decir: Matt Ryan, el actor, nació para hacer este personaje. Es idéntico, no solamente físicamente, sino su interpretación es totalmente como el Constantine de las viñetas. A diferencia de lo que vimos en la película Constantine, que a ver si algún día la reseñamos, que se alejó demasiado, esta serie va a rendir muy buen tributo a la personalidad de John Constantine. Así que John Constantine es básicamente un exorcista, y pues veremos cómo se va desarrollando su personaje conforme pasa la serie. Nuestro protagonista está en un manicomio del norte de Inglaterra, exculpando sus culpas en torno a una chica llamada Astra a la que falló. En el manicomio una mujer poseída aparece, por lo que tiene que exorcizarla. El demonio le deja un mensaje personal a John. Ahora en Atlanta, Georgia, una mujer de nombre Liv sale del trabajo. En pleno estacionamiento, el suelo se abre, pero John Constantine llega a ayudar a la chica. La bella mujer no confía en él, pero igual se lleva su tarjeta. En el suelo abierto por el fenómeno extraño, John está revisando el lugar hasta que se le aparece un ángel, Manny, que le recuerda que por su culpa una chica fue condenada al infierno. Asumimos que esa chica es Astra. Liv decide buscar a John. Ahí le enseña un colguije que era de su progenitor. Con él parece lograr ver espíritus. Ella busca a John para preguntarle qué es lo que sucede. Parece que ella está despertando ciertas habilidades místicas que se conocen como segunda vista, que se trata de la habilidad de ver el mundo detrás del nuestro, el mundo espiritual o sobrenatural. Mientras viajan los tres, sufren un accidente. Al despertar del accidente los ha dejado muy heridos. Su mejor amigo Chaz muere atacado por la misteriosa energía que los persigue. Tras la muerte de su amigo, John y Liv llegan a la vieja casa de Chaz. Ahí, con la ayuda de un libro, John descubre que el demonio que está cazando a Liv se llama Forcifer. Para atrapar el demonio que lo persigue, John la usará como carnada. John visita a Richie, un informático ex colaborador de él, para que lo ayude. Pero los traumas por lo sucedido con Astra tienen destruido también al informático. Chaz está de regreso. Liv no puede creer que esté vivo, pero Chaz parece que tiene habilidades para revivir. John hará un hechizo para atraer al demonio. El ritual inicia. El demonio que ya poseyó a otra persona aparece, pero parece no funcionar. Su amigo Richie hackeó la red de la ciudad para que se apague la energía eléctrica y el demonio no tenga manera de agarrar energía.
Lucifer utiliza la imagen de Astra para manipular a John, pero sale avante. Aún así sus traumas no sanarán. La culpa que tiene por lo sucedido con esa chica es enorme. Chas le cuenta a John que Liv se fue de la ciudad y dejó el colguije. Ahí sale de nuevo Manny, que le recrimina alejar a Liv, pues sabe que ella es valiosa. Eso sí, John acepta ayudar a Manny en su labor. Al final vemos una chica por atrás, dibujando obras de arte, ilustraciones con la imagen de John Constantine. Después de este primer capítulo estamos sintiendo una tonalidad muy ligera. Créanme que se irá tornando un poco más oscura conforme pasan los capítulos, aunque no llegaría a ser como para adultos, es muy adolescente. Por eso es que se siente que al personaje le dieron una ligereza diferente. Pareciera que una vez que aceptaron la serie, los productores se fueron quitando ese miedo de hacerla como más adulta y la fueron haciendo más adulta precisamente conforme iban pasando los capítulos, y esto lo vamos a notar en los siguientes capítulos, evidentemente. Ya sabemos que será un Constantine tranquilo en el sentido sexual y en el sentido alcohol y drogas y fiesta, pero de ahí en fuera su personalidad es muy buena, muy similar a la de los cómics, sobre todo en la parte del sarcasmo y del humor negro que él tiene. Por ahora ya sabemos lo evidente. Constantine es un exorcista que está sufriendo debido a un incidente que pasó años atrás con una chica llamada Astra. Y precisamente iniciamos el capítulo con él en el manicomio porque se quiere librar de esta carga que le cuesta la vida de esta niña Astra, que no sabemos qué pasó realmente, pero sabemos que es un suceso importante en la vida de Constantine. Liv dejó un mapa con varios puntos, uno de ellos es Pensilvania. Estos puntos se tratan de lugares de posible actividad demoníaca. La chica que dibuja el arte de Constantine no lo conoce, pero parece que lo ve en sus sueños. Al salir se lo topa sorpresivamente, pues se da cuenta que el hombre que ella sueña e ilustra está frente a ella. Quiere saber por qué sueña con él, aunque no lo haya conocido previamente. Y se presenta como Seth. Parece que tiene visiones y ella está ahí porque quiere respuestas a lo que pasa y ve en torno a John. John la prueba en sus habilidades, situación que a ella le asusta. Seth quiere seguir cerca de Constantine. Quiere que trabajen juntos. En Chicago, Illinois, una mujer entra a una bodega. Escondida en una pared encuentra un viejo acetato. Se lo muestra a su amigo Ernie en una estación. Y al escuchar el acetato comienza a congelarse. Seth encuentra la casa de Chas y Constantine. Ellos vieron en las noticias la muerte del productor musical. Seth insiste en acompañar a Chicago a John, ciudad en la que dicho productor fue asesinado. Constantine y Seth visitan al hombre que fuera dueño de la disquera que creara el acetato. Ahí les cuenta la historia de cómo grabó la música del blusero, un sujeto que vendiera su alma al diablo. Mientras grababa, el sujeto murió congelado. El productor musical intentó destruir el acetato, pero no pudo, por lo que lo escondió. Esta mujer se llama Yasmine y resulta que usó el acetato con la intención de hacer a su esposo triunfar, que además es un viejo conocido de John. Pero ella lo hizo para salvar a su marido que tenía cáncer, sacrificando su alma. El sujeto con el que hizo el trato se llama Anton y él fue el que le pidió el acetato. Anton no es más que un ayudante de Papa Midnight, un sacerdote vudú. Los secuaces del sujeto atrapan a John, que despierta amarrado frente a Midnight, que está por matarlo lentamente con anticongelante para que se desangre. Papa Midnight manda a sus secuaces a recoger el acetato. Para fortuna de John, Seth lo rescata. Parece que los sujetos llevarán el acetato a una estación de radio, situación que ocasionará la muerte de muchas personas. Cuando los tipos están por correr el acetato en la estación, Papa Midnight llega a detener el asunto, pues él quiere quedarse con él. Pero John hace un conjuro para mandar el objeto al infierno. Tras todo esto, John Constantine lleva a Anton con Ian y su esposa para que destruya el contrato. Al final, Papa Midnight es un muñeco vudú de Constantine. Estamos sintiendo villanos episódicos y aún no percibimos del todo si hay alguna trama principal. Ya conocemos a otro de los coprotagonistas, aparte de Chas, a la bellísima Seth, que tiene precisamente poderes muy particulares.
Qué chula de mujer, por cierto, ¿eh? Y el vínculo que tiene esta chica con Constantine la ayudará a desarrollar sus poderes y su personaje también, obviamente, conforme vamos pasando los capítulos. Para ahorita, en lo que se refiere a efectos especiales, pues ya sabemos que la NBC le dio muy poco presupuesto a la serie, entonces tienen que agarrarse de trucos muy de película de terror de serie B para intentar hacer sustos y escenas como poco terroríficas de una manera como más inteligente usando los recursos, porque obviamente al tener poco presupuesto pues no se puede usar mucho CGI, ¿no? Quizás esto sea lo que provoca que se sienta con un tono realista. En casa de Chad se encuentra en el lugar abierto. Alguien se metió a la cabaña. El sujeto que se mete se llama Gary Lester y es amigo de John. Lester les platica que había visitado Sudán y ahí encontró un hombre poseído. Con un conjuro logra quitar el demonio del hombre en una botella. Los medios creen que se trata de un virus. John sabe que es un demonio hambriento realmente lo que está poseyendo a las personas. El demonio va saltando de persona en persona, dificultando que Constantine lo atrape. Él decide visitar a un africano llamado Nomo. En su restaurante, descubren que el demonio fue traído por un chamán que lo metió en el cuerpo de un joven a manera de sacrificio. El joven amarrado tenía que consumirse, pero este escapa hasta que es encontrado por Gary Lester, que le quita precisamente al demonio y lo introduce a la susodicha botella. Para detener el demonio, Constantine necesita un cuchillo africano que piensa robar de un museo. El demonio sigue metiéndose a diferentes víctimas. Para detenerlo, se necesita un cuerpo humano vivo. Gary se ofrece como voluntario, pero saben le costará la vida y será doloroso. Pero lo ve como un sacrificio para que su vida tenga significado y pague por sus errores. El ritual comienza y los escarabajos salen de la víctima metiéndose en el cuerpo de Gary. Con el cuchillo, él termina el ritual. Gary es llevado a la cabaña sufriendo horrores mientras John lo toma de la mano esperando lo inevitable. Manny se conmueve, ve la escena y el final de Gary. En Nueva Orleans una joven asesina a otra salvajemente. Un policía presencia la escena pero parece no poder hacer nada. Constantine, Chaz y Seth visitan la escena del crimen. Ahí conocen al policía que presenció la escena, Jim Corgan. Un jovencito pide un ride, un hombre lo recoge, parece tener malas intenciones, pero el joven resulta ser un espíritu que asusta al sujeto, provocando que se accidente y muera. Es la tercera vez que sucede algo así en ese sitio, mientras Constantine está arrestado por el oficial que lo cree loco. La asesina es una exmodelo que fuera atacada por otra, modificándole el rostro y provocando que se suicidara. El joven que asesinara al conductor falleció en ese lugar precisamente. Chad es asesinado otra vez, pero revive. Vemos por segunda vez que él no puede morir. Ambos espíritus fueron invocados por Papa Midnight. Constantine va a visitarlo, pero secuestrado por este y sus hombres. Cuando se da cuenta que sus rituales están provocando que se despierten los espíritus, Papa Midnight se preocupa, por lo que quiere ayudar a Constantine para detener el asunto. Y para eso queman los cadáveres y hacen un ritual que parece no funcionar, por lo que llevan a los familiares de los fallecidos, reiniciando ritual y logrando que los espíritus por fin descansen. Mientras Constantine explora el lugar, Manny el ángel lo vuelve a visitar. Ahí le recuerda que tiene que prepararse para algo que se avecina. Un par de manos se quedan con la iglesia cristiana tras un padre. Al intentar manipular una serpiente, el hombre es mordido, muriendo sorpresivamente. Revive, consiguiendo además poderes curativos. Constantine quiere ir a la congregación para ver qué hay detrás del milagroso ministro. Constantine se da cuenta que el ministro está hablando el lenguaje de los ángeles. Constantine se preocupa por toda la sanación que el sujeto ya ha hecho. Tanto poder tiene que ser maligno. Además, la tierra alrededor del lugar parece estarse contaminando. Aún así, algo parece funcionar porque escuchan sonidos angelicales y se encuentran a una ángel que parece herida. Ella se llama Imogen. Alguien dañó sus alas afectando su cuerpo. Ahí se aparece Manny, al que por cierto Seth no ve, solo lo puede ver Constantine. Para que no muera el ángel o la ángel, tienen que recuperar la pluma que le fue arrancada de sus alas. Constantine visita al sujeto y le dice que sabe que él tiene la pluma del ángel y la necesita de regreso. Cuando intenta tomarla, un poder lo lastima. Seth acerca al ministro, quiere que éste confíe en ella,
por lo que acepta ser bautizada. Ahí aprovecha para quitarle la pluma del ángel. Al verse sin su poder, Ministro se consume. Sabe que nunca mereció el poder por la culpabilidad que tiene al matar a un hombre mientras manejaba borracho. Al saber eso, Constantine entiende que la pluma la quitó el ángel no cuando se dirigía al cielo, sino al infierno. Ella es un ángel caído. Todo lo hizo para vivir en la tierra. La chica ángel lastima a Seth y Manny decide ayudarle. A pesar de que eso significa romper las reglas, por fortuna de Seth, Manny logra salvarla. Tanto Manny como Constantine se preocupan por la facilidad con la que un ángel caído terminó en la tierra. En un convento, una joven pareja acaba de tener un hijo. Mientras el bebé descansa, una criatura asesina a la madre y se lleva al pequeño. Una mujer busca a John. Es una de las monjas que le pide ayuda explicando que una criatura se ha robado el bebé y mató a la madre. La monja se le aparece a Constantine para pedirle ayuda, ya que le debe algo. Ambos fueron pareja años atrás. El convento se encuentra en México. Él llega al convento en la Ciudad de México y ahí ya está la policía local. Lo recibe Anne-Marie, la monja. Por cierto, están en México y los policías apenas hablan buen español y con acento que claramente no es mexicano. Anne-Marie también fue testigo de lo que sucedió con Astra, por cierto. La monja lo lleva al lugar de los hechos. Para encontrar al bebé necesitan algo que lo ligue al nene. Para eso buscan la placenta de la mamá. Por tradición, la placenta es enterrada, por lo que buscan la sustancia materna. El árbol alrededor saca sangre, por lo que Constantine entiende qué fue lo que se llevó al bebé. Una de las hermanas de Eva, solo tienen que saber cuál. El padre de la criatura, Hugo, que además es policía, se entera que otro bebé ha desaparecido. Eddie, un modelo que quiso salir con Seth y que trabaja con un hombre que la busca, se presenta de nuevo. Salen en una cita y al tocarlo tiene una visión. Los padres del nuevo bebé desaparecido son hijos y nuera del policía Hugo, que perdió precisamente al primer bebé. Mientras John intenta hacer un conjuro en una fuente, otra de las hermanas que ya hemos visto un par de veces antes lo detiene. Constantine se da cuenta que se trata de la Mastu, una de las hermanas de Eva. Esta lo ataca en defensa, la hiere, lo que provoca la huida de la mujer. Seth lleva a Eddie a casa, algo sospecha. Cuando lo cuestiona, este le dice que su padre la busca. Constantine visita a la abuela de Hugo. La abuela les dice que la brujería está detrás de todo. Le cuesta creer que esta organización está involucrada con la maldición a la familia. Constantine intenta engañar a la Mastu. Eddie llama al padre de Seth. Al lugar llegan dos aliados de él que matan al joven. Anne-Marie tiene que ser la que atraiga a la Mastu, ya que Constantine no puede engañarlo, ya que la atacó. La monja ejecuta el hechizo y ahí llega precisamente la Mastu, que huye. Mientras en casa, Seth se escapa de los sujetos que fueron mandados por su padre, pero logra librarse de uno de ellos. De regreso a Ciudad de México, la Mastu huye en las alcantarillas. Constantine y Anne-Marie encuentran a los bebés. El primero le pregunta que qué hace ella trabajando con la brujería. Al parecer buscan unir el cielo y la tierra con un hechizo, pero Constantine logra ahuyentarla. Mientras, de nuevo en casa, uno de los sujetos mandados por el padre de Seth logra dormirla. Otra criatura ataca a Constantine y Anne-Marie. No price is too high to save the innocent. Ningún precio es demasiado alto para salvar al inocente. Palabras que dijera John y que ahora ella repite para que la criatura ataque a Constantine y no a ella y a los bebés. Anne-Marie entrega al bebé con bien, pero Chaz se preocupa de no ver a su amigo Constantine, por lo que sale a buscarlo. Cuando la criatura está por matar a John, este utiliza un hechizo de un demonio al que pide ayuda, por lo que el ángel Manny llega a regañarlo por usar la ayuda de este ente. Seth es transportada por los seguidores de su padre y despierta amarrada. El hombre que la tiene atrapada se dispone a inyectarle un sedante, pero la chica lo derriba. Constantine le cuenta a Chaz que usó al demonio Pazuzu para alejar a la criatura que lo había atacado. Por lo tanto, le pide a Chaz matarlo si en algún momento termina completamente poseído por él. Chaz precisamente habla con Seth por teléfono. Ella sigue huyendo de los sujetos que fueron mandados por su progenitor. Constantine se levanta con media docena de cuerpos a su alrededor. La policía lo detiene al estar en la escena del crimen. Seth viaja a Ciudad de México para ayudar a Chaz a rescatar a Constantine. Chaz habla con Anne-Marie y le platica sobre la posesión de Pazuzu a Constantine. Ahí mismo Seth le cuenta a la monja que a Constantine se le aparece un ángel,
lo que sorprende a la mujer. En la cárcel, hombres pandilleros buscan matar a Constantine, pero Pazuzu vuelve matándolos a todos. Los prisioneros de la prisión temen ya a Constantine. Este sabe que si no se libra del demonio tendrá que morir. Chaz y Seth visitan la prisión donde está John. Seth entrará haciéndose pasar por una prostituta. Por Dios, qué bien está, Santísima Madre. Chaz ataca a un policía para que lo metan también al bote. Al lugar llegará la hermana Anne-Marie y los ayudará. Los rituales para salvar a Constantine de Pazuzu están por iniciar. A la cárcel también llega un miembro de brujería. Cuando Anne-Marie tira agua bendita sobre él, nada parece pasar. Mientras esto sucede, el hombre de brujería llega a terminar con la vida de Constantine, pero al verlo poseído decide que no lo hará, por lo que Anne-Marie mata al sujeto. Sin embargo, Pazuzu sigue en el cuerpo de Constantine. Para intentar detener al demonio dentro de John, se le inyecta tranquilizante para darles tiempo a que se lleve a otro sitio para hacerle exorcismo. Mágicamente llevan a John a la cabaña. ¿Cómo pasaron de una cárcel mexicana a la cabaña en Estados Unidos? ¿Quién sabe? Y cómo se subieron a los aviones con un tipo poseído como John, quién sabe. Anne-Marie es la encargada de hacer el exorcismo. Ahora sí parece funcionar, pero el demonio es muy fuerte. La monja no se siente suficientemente fuerte, pero con la motivación de Seth ella decide mostrar fortaleza, lo que parece funcionar, alejando a Pazuzu del cuerpo de Constantine. Tras todo lo vivido, este claramente se preocupa de lo que viene con el grupo La Brujería. Si bien parte del poco presupuesto provoca que muchos capítulos de la serie sean buenos a nivel desarrollo técnico de la producción, sí hay un momento en el que después de varios capítulos se siente repetitivo el intento de asustar a la audiencia, ¿no? Con los famosos jump scares. Entonces, lo que hace unos capítulos veíamos como bueno, ahorita se empieza a sentir repetitivo precisamente. Pero al menos ya vemos que hemos descubierto al Big Bad de la temporada, o el gran villano, que es esta asociación chilena de ocultismo que acabamos que acabamos de ver con estos dos capítulos consecutivos que se dieron, ¿no? Esta asociación brujería o la brujería será la que se encargue de meter en problemas a John Constantine posteriormente. Seth le cuenta un poco a John sobre la gente que la persigue. Se llaman la Cruzada de la Resurrección, una especie de secta que sigue a su líder ciegamente y que cree que Seth es pieza clave para su visión. 2 años atrás, Chaz presencia un concierto, pero el escenario se enciende quemando uno de los músicos. Mucha gente muere en el lugar debido a la intoxicación por el humo. Chad precisamente tiene una hija que ve muy poco y vive en Nueva York, justo donde está el siguiente caso de John. La nena es encontrada desmayada y termina en el hospital. Se encuentra en coma. Chaz cree que es algo demoníaco, por lo que Constantine está dispuesto a ayudar. Él explica que el alma de la niña está siendo usada. René, la ex esposa, no quiere que Constantine intervenga. 2 años atrás, Chaz despierta del accidente. Lo recibe su entonces esposa, René, y su hija. Él aparentemente murió, pero por alguna extraña razón regresó a la vida. Ahí se da cuenta que él tiene la habilidad de revivir. Constantine y compañía visitan a un medium para localizar el alma de la niña, por cierto se llama Geraldine, y logran hacerlo. En el mundo se encuentran 5 libros que contienen hechizos como el usado en la niña. Para lograr relocalizarla necesitan la ubicación de uno de estos. Con la habilidad de Seth buscan localizar alguno de los libros, logrando una posible ubicación. En el lugar un hechizo esconde el edificio, pero Constantine lo reaparece con un conjuro. Ahí se da cuenta que el hombre detrás del hechizo es alguien que ya reconoció, Felix Foss, viejo aprendiz de un mago. Para regresar el alma de la niña pide la ayuda de Constantine para librarse de un demonio maligno llamado Carrabas. Si logra eliminar al demonio, regresará el alma de la niña. Constantine y Seth salen en busca de dicho demonio mientras Chaz pasa tiempo con su hija en el hospital. 2 años atrás, otra vez,
Chas le cuenta su recuperación milagrosa a John. Para sorpresa se dan cuenta que este le lanzó un hechizo de protección mientras estaba borracho. Para atrapar a Carrabas, Constantine utilizará una trampa para atraerlo, usando a Seth como carnada. Afortunadamente esto funciona y logran someterlo. Ahora tiene que regresar con Foss y recibir de regreso el alma de Geraldine, pero este no cumple, por lo que Chas tendrá que hacer las cosas a su manera. 2 años atrás nos damos cuenta que el matrimonio de Chas falla debido a la relación que este tiene con Constantine y que hiciera que él no le diera suficiente tiempo a su familia. En el hospital, Seth intenta leer a la niña y comunicarse con ella. Logra hacerlo, pero algo la lastima. Nos damos cuenta que Chas no es inmortal, sino que el hechizo que recibió años atrás hizo que las almas de las víctimas se pasaran a su cuerpo, lo que hace que cada que muere un alma se libere. Chas se sacrifica para salvar a su hija frente a John y su esposa Renee. 2 años atrás, Constantine le ofrece que trabajen juntos tiempo completo, pues ahora Chas es un arma que se puede usar en las labores de John. Chas regresa, ha dejado ir otra alma, otra vida de él, pero logra salvar la de su hija, que lo recibe amorosamente. La labor de él es usar su habilidad para rendir tributo a las almas que fallecieron en el accidente años atrás, por lo que guarda un álbum con fotos de cada uno de ellos. Otros personajes secundarios que hemos estado viendo, como el ángel, especialmente nos damos cuenta que va a tener importancia posteriormente, pero todavía no vemos qué importancia va a tener, pero nos están pintando que va a tener importancia. Recordar que fue una temporada corta con 13 capítulos nada más, entonces estamos también cerca de ver ya lo que es el clímax de la historia. Sin embargo, a pesar de que son pocos capítulos, sí se sienten varios de relleno. Hay al menos unos 4 que se sienten muy de relleno, que son innecesarios para la historia, que incluso aquí en el resumen algunos capítulos ni siquiera se ponen, o se ponen un par de sucesos que pasaron en simplemente porque van conforme a la trama principal, pero más allá de eso el capítulo no vale la pena. Y aquí ya lo sentimos así. Una mujer camina sola en una zona de mala muerte. Busca a un hombre al que le dice que ha muerto su hermano para que le ayude. Le da un par de inyecciones, al parecer es una droga. Cuando está por inyectarse la sustancia, un hombre la asesina, pero extrañamente revive tiempo después cuando la policía la da por muerta. Manny se le aparece a Constantine para variar. Le informa sobre la chica que revivió. Él cree que se trata de trabajos de brujería. En el hospital donde está la mujer que resucitó, que para sorpresa vuelve a morir, Seth tiene una visión al tocarla. Cuando está ahí, la bella mujer sufre un ataque. Constantine visita la morgue donde está la ahora 2 veces muerta. Ve que presenta una materia oscura en sus venas. A Seth le detectan un tumor en el cerebro, para tristeza de ella. En el hospital hay un extraño sujeto que parece poseído y que ataca a un conserje del lugar matándolo. Constantine está molesto con Manny y le exige que cure a Seth, pero este no puede hacer nada. Sorpresivamente desmaya al ángel haciéndole un hechizo para que se ligue a él. Quizás quiere obligarlo a curar a su amiga. John descubre el cuerpo del conserje, detecta materia oscura también en el sitio y en el cuerpo del sujeto, que contienen esta energía de un diamante negro donde antiguamente almacenaban maldad. En la cabaña, Constantine tiene un antiguo fragmento de diamante negro y planean usarlo en el amigo de John como experimento. Se dan cuenta de su poder. Manny visita a Seth, sabe que Constantine no sabe comunicar sus sentimientos, por lo que quiere que la chica se relaje. Hablando con ella, la chica parece mejorar su sentir. El demonio ahora ataca a un paciente del hospital. John Constantine logra intervenir, pero la manifestación de la maldad del diamante negro logra escapar. Atrapados por el sujeto, John libera a Manny del poder del hechizo que le había hecho anteriormente, todo para que el ángel pueda volver a usar sus poderes y se lleve al sujeto. Con esto el diamante negro sale de su cuerpo. Papa Midnight busca ganar una recompensa que se dice se dará por la cabeza de Constantine. Para eso hace un sacrificio. Gary visita a Seth, está asustada porque vio que el detective Corrigan, su amigo, morirá. Quiere consejo del ángel.
El hombre asesinado por Papa Midnight revive, es una especie de zombie al que le ordena asesinar a John Constantine. El zombie ataca a John hasta que el detective Morrigan ayuda a Constantine matando a la criatura. Papa Midnight se dirige al lugar donde está Constantine. Este último sabe que debe enfrentar esto solo, por lo que le pide a los demás que se vayan. El hombre dispara a John. Él busca conseguir esa recompensa para salvar el alma de su hermana. Para fortuna de Constantine, este logra defenderse y somete a Papa Midnight. Seth le confiesa a Morrigan que vio su muerte. Ahí él y la muchacha se besan, ante los ojos de Constantine, que mira quizás un poco celoso. Mientras orina en la noche, es visitado de nuevo por Gary. Se da cuenta que esa fuerza oscura no solo están poseídos demonios o fantasmas, también en la raza humana. Pero eso ahora más que nunca está seguro de que debe de cazar cualquier ser oscuro. Papa Midnight es arrestado. Ahí se le aparece a Gary que lo libera. Nos enteramos que el culto brujería trabajaba para el ángel, dejándonos un cliffhanger interesante que quizás no resolveremos, pues la serie solo duró una temporada. The brujeria worked for me. Si bien la serie tiene sus fallas técnicas por el poco presupuesto del cual hemos estado hablando, en términos generales resultó una muy buena serie. Eso sí, merecíamos más temporadas. Hubiera sido muy padre ver a Matt Ryan y a Constantine en más temporadas, aunque sabemos que posteriormente estaría en Arrow tercera temporada y eventualmente se uniría a las Leyendas del Mañana de CW y del universo del Arrowverso. Sí creo que hubiera estado bueno una segunda, al menos una segunda temporada para cerrar estos arcos que se quedaron pendientes, sobre todo al darnos cuenta que el ángel Manny era pues un ángel maligno. En este tono me hubiera gustado ver más de Seth y de Chaz, obviamente. A ambos los desarrollan muy poquito, un poco más a Seth que a Chaz, pero ambos lo desarrollan muy poquito y hubiera sido muy padre ver cómo interactúan estos dos personajes con su amigo Constantine. Pero lo más importante, nos quedamos con este cliffhanger que ya no se desarrollaría. Y por ahí se tocan en el Arrowverso un poco el tema, pero nos quedamos con la duda de qué pasó con brujería y qué pasó con el ángel Manny. Pero pues bueno, no se le puede hacer nada si ya se canceló. Si se canceló desde aquel entonces, obviamente difícilmente saldrá una segunda temporada. Pero pues yo no me queda más que agradecerles que hayan visto este video con esta serie Constantine. Esperemos que les haya gustado. Acordarles que les pongo Constantine ahorita porque después seguiría la temporada 3 de Arrow y la temporada 1 de Flash, por lo que se volvería una introducción del personaje al Arrowverso, ¿no? Así que muchas gracias. Yo soy Tete Caudillo. Nos estamos viendo en el siguiente video de este canal, que seguramente va a ser la tercera temporada de Arrow y la primera temporada de Game of Thrones. Sí, voy a meter fantasía, aunque no hago videos, se me antojó meter fantasía. Y la segunda película del DCEU, que no sabemos si seguirá siendo DCEU o lo cancelarán, pero bueno, la segunda película, Batman contra Superman, con todas sus controversias. Así que, ¡vámonos!